Buenas tardes, Día Político por TSI. Abogado Carlos Arévalo, un gusto tenerlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, licenciado Ramón Matute. Un gusto saludarlo, igual a mis hermanos hondureños. Gracias por la invitación a este gustado foro y saludando también a nuestro panelista también, el licenciado Al doctor Germán Espinal. ¿Cómo está, doctor? Espinal. Bueno, no, un agrado compartir con Arévalo, abogado Arévalo, esta tarde y por supuesto con usted, Ramón Valle. ¿Usted había visualizado o usted visualizó en su momento que iba a pasar esto en la administración pública, en una administración de libertad y refundación, lo que se está denunciando del mal uso de fondos públicos para campañas políticas? Bueno, yo diría que no visualizarlo es ser ingenuo. Es decir, porque el Estado de Honduras sigue siendo un Estado permisivo. O sea, un Estado de Derecho permisivo que por razones históricas, estructurales, no logró conformar un sistema de operadores de justicia capaz de enfrentar el principal obstáculo al desarrollo y a la convivencia democrática de Honduras, que es la lucha contra la corrupción. En otras palabras, quiero aprovechar y decir que, y lo hemos dicho en otras oportunidades en este medio, que esto que está ocurriendo es lo que justifica la invocación del elemento complementario de la llegada de la Sisi. Es decir, los operadores de justicia nuestra no tienen la capacidad inteligente, estratégica para poder enfrentar la lucha contra la corrupción. Por eso es que, de alguna manera, la gobernabilidad democrática tiene un escudo protector y era esa, ¿verdad? Se ha frustrado y ahí uno entonces se pregunta ¿por qué no permitir eso, ¿verdad? Y ahí debo decirle que uno se pregunta, los actores públicos y privados, políticos que se han opuesto a la llegada de la Sisi. Aunque lo que estamos viendo ahorita es público, ¿verdad? Es público, por eso. ¿Sí? Es administración pública. Es administración Aquí pública. nada que ver con... No, pero los actores... Puro sector actores, Moncho, que tienen la decisión de que en el Parlamento se apruebe unas condiciones para la Sisi, no son los diputados, son los dueños de esos diputados. Hay dueños de esos diputados que hacen el mandado. Esos parlamentarios tienen dueños y esos son los que se oponen a que la Sisi entre. Ahora, habrá que ver también cómo se justifican, porque a quienes han mencionado en estos videos han dicho que ellos han liquidado. Habrá que ver también, porque no podemos tirar la piedra en contra de alguien sin antes ver también los argumentos que se tienen, abogado. Pero cuando yo miro un ministerio público lento, muy lento, no solamente lo digo yo, lo dice la sociedad hondureña, lo dicen los actores hondureños, diferentes sectores del país. ¿Qué podemos esperar en esta investigación entonces? Bueno, licenciado Ramón Matute, es lamentable que el pan y circo siga a la orden del día. Para todos nosotros, la sociedad hondureña, está obligado el Ministerio Público de inmediato, hizo facto, a abrir líneas de investigación ante estos posibles escándalos de corrupción que hay. Abrir las líneas de investigación y mire, no debe de enfocarse el Ministerio Público en los informes que pueda brindar el Tribunal Superior de Cuentas. Eso es un elefante blanco. Solo sirve para auditar alcaldías de presupuestos bajos, pero no hace su trabajo como verdaderamente lo debe de hacer. Entonces, el Ministerio Público tiene que, por medio de su departamento de investigación de corrupción, ¿verdad?, abrir estas líneas de investigación y no solamente documentales, sino ir in situ, a ver si es cierto que el respaldo documental que hay sea también el mismo respaldo de hecho en el lugar. Entrevistar a las personas que aparecen ahí, entrevistar qué fue lo que recibieron, qué fue lo que no recibieron, porque son prácticas viciadas de aproximadamente década y media que se viene practicando en Honduras, que tal vez dicen que a don Pérez, a doña Juana, a doña Margarita se le entregó un bono o se le entregó o se le arregló una estructura valorada en tal vez 50,000 lempiras y usted va y entrevista a la persona y lo que le han dado son los 5,000 lempiras en ayuda y muchas veces son tan cínicos que ni siquiera se les ha dado nada. Aquí no estamos haciendo señalamiento, estamos exigiendo que se abran las líneas de obligación de investigación porque está en esa obligación el Ministerio Público de manera
abrir las investigaciones de manera universal, no de manera selectiva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos como ciudadanos. Sobre lo que decía el doctor Germán Espinal, de que es necesaria la avenida Onassis, olvidémonos de eso. No va a pasar. No le interesa. No va a pasar, la Sisi no va a venir. Mientras usted y la gran mayoría de hondureños y yo no cambiemos nuestra idiosincrasia de elegir diputados, porque quiero de una buena vez por todas que entienda algo el pueblo hondureño mediante este gustado foro de día político. La Sisi no va a venir porque lo digan los candidatos presidenciales. Mire, yo siento rabia de escuchar a todos los candidatos presidenciales en este momento y su mayoría decir que ellos iban a traer la Sisi. Mentira, esa es una hipocresía política. Un presidente no tiene esa potestad, la tiene solamente el Congreso. ¿Por qué? Cuando ellos hagan la ley de colaboración eficaz, endurezcan las penas a los delitos de corrupción, reformen la ley de lavado de activos, de privación de dominio, entonces ahí yo voy a decir, es posible que hagan la Sisi. Eso no va a pasar. Ahora, porque yo sé que el doctor Espinal es un simpatizante del Partido Libertad y Refundación, militante del Partido Libertad y Refundación, ha representado a Libertad y Refundación en algunas instituciones políticas del país. ¿Usted cree que está, no en la obligación, pero usted cree que ya debe la presidenta de tomar riendas en esta situación, separar a quienes se les menciona por supuestos actos de corrupción? Bueno, la posición de ella en el comunicado que ha presentado es claro, una voluntad política de ordenar que esto sea aclarado. Y eso es bienvenido, es decir, estoy hablando como ciudadano y como una persona que ha estado vinculado a enfrentar actos de corrupción. A nosotros nos tocó en su momento como dirigentes estudiantiles el Banana Gate, por ejemplo. Sí. Fuimos parte de ese reclamo, salimos a reclamarlo y apoyamos la comisión de aquel momento que hizo su tarea histórica, ¿va? Y que puso de manifiesto también no solamente la corrupción doméstica, sino las relaciones internacionales que involucraron a una gran transnacional en aquel momento a ese tema y que provocó la caída de un gobierno, un cambio de administración pública, y comenzaron a verse algunas avenidas de posibilidades de instalar transparencia y mejor conducción del Estado de Honduras. Sin embargo, por eso señalábamos desde el principio que el tema de la lucha contra la corrupción para Honduras es estratégico, no es una lucha de un momento, y se requiere por lo menos demandar un compromiso de sociedad civil, medios de comunicación, comunidad internacional, para poder apoyar a Honduras, a sus sociedades, ahora, en su esfuerzo para luchar contra la corrupción. ¿Deben de intervenir ya Cedesol? Bueno, yo desde ayer que estuve en el centro cívico, los aparatos de la TS, del IP, del Ministerio Público estaban ya instalados ahí. Del ATIC. Del ATIC. Los equipos ya estaban. Los equipos del ATIC de investigación y están haciendo secuestros, me imagino, documentación. De documentos, entrevistando. Entrevistando las entrevistas o declaraciones. Y sin prejuicio. Pero cuando se dice que se va a intervenir una institución, quien la dirige tiene que apartarse, tiene que hacerse a un lado. Lógicamente, eso es la lógica. Es lo ideal. ¿Pero qué está pasando con Cedesol en este momento? Bueno, eso solo lo va a saber la sociedad hondureña si mañana creo que van a dar la cadena, ¿verdad? 72 horas. Para dar respuesta, entonces esperemos mañana qué es lo que se va a decir, qué es lo que va a suceder. Ramón, en derecho siempre está el principio en el que nos escudamos, la presunción de inocencia, ¿va? Pero esta presunción de inocencia también en la lucha contra la corrupción se esgrime con mayor fuerza a la voluntad política y al momento. Pero es que aquí hay un problema grave, Ajá. Lo digo como abogado. Sí. A un ciudadano común y corriente, por la mínima sospecha, lo mandan a Támara. Y lo detienen. Sí. Y aquí los políticos se mencionan un montón de cosas, como vuelvo y reitero, no estoy acusando a nadie, pero, óigame, ya lo que se dice en ese video, lo que se habla, entonces es preocupante. Y escuché las declaraciones que dio el diputado suplente, Víctor, creo que se llama él, lo escuché, donde él hizo señalamientos que él conoce gente puntualmente. Lo dijo en el programa Frente a Frente hoy, y ahí está la grabación.
de que él conoce gente que son jubilados y no han recibido nada. Lo dijo él, no lo estoy viendo yo. Y eso es grave. Pero también ahí hay pleitos políticos. Por supuesto. Ahí hay intereses políticos en ese departamento de Copán. Y cada quien quiere llevar agua a su molino. Y tiene que andar con cuidado. Correcto. Si usted tiene Escuchemos lo que dice cuidado. el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre este tema. Entonces la revisión del documento no va a ser tanto como la verificación en campo. Esa verificación en campo pues va a demostrar que las ayudas fueron entregadas y usadas para aquello en lo que se destinó. Y eso nos va pues a eximir de toda responsabilidad en este lamentable suceso que se ha dado en las últimas horas. ¿Ya entregó documentación, ministro? Sí, ya, desde ayer. Al Tribunal Superior de Justicia. Desde ayer. A la Secretaría de Transparencia. También desde ayer. ¿Hay alguna reunión hoy con ellos? Para... Sí, ahorita en unas horas vamos a tener reunión. Aquí la discusión es sobre si las personas, una vez con la ayuda en mano, la usaron en aquello para lo cual lo solicitaron o se lo entregaron a un político. Sí. Esa es la discusión. O sea, la discusión no es sobre lo que pasó en puertas adentro de Sedesol, sino en manos del beneficiario. Así que eso es lo que tiene que demostrarse. Entonces, Su servidor no tiene ningún acto de corrupción, ni nosotros como Sedesol cometimos ningún acto, de corrupción. La narrativa es enfocarse en libre. Nosotros... No, señor ministro, tienen que ir a su oficina. Tienen que ir ahí a Sedesol, por eso está el Ministerio Público investigando. No, así que para ir a justificar al campo, yo digo que tiene que comenzar la investigación ahí, en Sedesol. Es que los elementos no solo probatorios documentales, Todos los ¿no? renglones presupuestarios de esa secretaría se están Y utilizando. las ejecuciones que se han hecho. No Todas las solamente- erogaciones, sí, todo lo que se ha invertido. Así es. Creo que las líneas de investigación van Así por son, ahí. es que así por ahí son y así deben ir. de ser. Y así deben de ser. De que si yo liquidé 10 millones y doy un listado de personas en el cual fue dirigido ese gasto, ir al campo y entrevistar a esas personas y ver que esa ejecución Correcto. sea contra respaldo de documentos, la liquidación sea real. Porque uno con la boca hace un montón de cosas. Pero, ¿cuál es la vieja práctica aquí? ¿Cuál es la vieja práctica? Y ahí es donde está el negocio. No voy a generalizar, pero ¿dónde está el negocio de una gran mayoría de diputados en esos siniestros fondos departamentales o subvenciones, como le cambiaron el nombre? Un diputado no debe de ser un agente financiero. Esa no es su tarea, mucho menos un desarrollador social. Es diputado, legislar. Para eso está Sedesol, para eso está la CID, para llevar. Él lo que tiene que hacer es gestionar ante los ministros cuáles son las ayudas que necesita su departamento, Ok. sus comunidades, no manejar dinero. Por Ok. eso es que no quieren reformar la Constitución y la ley orgánica del Congreso en cuanto al tema del manejo de dinero por diputados, por medio de diputados. Me tengo que ir a la pausa para que reaccione, doctor. Ya regresamos. ¿Será el Ministerio Público, será la ATIC, que ya está ahí en Sedesol, quien va a dar su informe técnico de la investigación que realiza y se va a proceder de acuerdo a lo que el Ministerio Público considera? Repito, aquí no estamos acusando a nadie, aquí estamos analizando el tema, Así es. porque es bueno que estas cosas se llamen por su nombre. Yo les pregunto y le pregunto a usted, doctor, ¿el uso de recursos públicos para campañas políticas es un mal endémico en Honduras? Es histórico. Correcto. Es histórico. Pero nunca se pensó que fuese en Libertad y Refundación, que tanto luchó y tanto dijo que hay que No, combatir la corrupción. Y Ese es que el impacto tiene corrientes que son francamente de lucha contra la corrupción. En Libre hay libres y liebres. Qué interesante. ¿verdad? Y este es un Interesante. tema de esta Y hay muchas liebres. columna de liebres que Libres Y hay libres. muchas liebres. puede ser, ¿verdad? Es decir, la medida no tengo la proporción, pero lo importante es cómo se puede evolucionar, y el abogado ha tocado el tema de la tarea del legislador. Hay una desvirtuación del papel del legislador que se ha distorsionado y que no nació así ni en la Revolución Francesa, ni en la Revolución Americana, ni en América del Sur, ni donde se ha construido democracia y se ha hecho eso. Voy a ponerle un ejemplo. Recuerdo que en Costa Rica, en el año, yo me graduaba hacía una maestría y vi a una familia que llegaron muy contentos porque los hijos habían terminado, los dos habían hecho su liceo y iban a la universidad. Y yo no vi ninguna cara de preocupación de los tíos, de los padres, porque mis hermanos y yo estaba preocupado qué hacer, cómo matricular
a los muchachos en los colegios de aquí. Y me dijeron, no, dice, mire, en la terminal de informática, mi hijo ya sacó su posibilidad que tiene. ¿Cuánto le va a dar de beca el Estado? Y si va a necesitar un edificio de dormitorio para irse, si se queda en San José, si se va a San Ramón o a los demás regionales, y qué carrera va a estudiar. Y el estipendio va a ser de tanto. Y el diputado, ¿cuál es la tarea de él? Que en el Congreso se aprueben los millones necesarios para que esa terminal le dé a ese ciudadano qué es lo que va a hacer y cómo quiere estudiar, ya sea en la universidad o en un medio. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ¿cómo se llama? El parlamentario se convierte, primero es un macho cabrío en los departamentos, ¿verdad? No se le va aspirante a puesto público que no le pague favores, o que le compre los favores o la venta del puesto público. Y la venta del puesto público, pues es histórica. Yo fui el primer director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción. Sí. Y yo tuve las denuncias, las discutimos con los directores del Seguro Social, algunos altos funcionarios del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿verdad? Y en el Seguro Social, donde la mayor parte, hay un informe escrito de la época, donde el 50% de los médicos habían pagado entre 600,000 y 1 millón por la plaza. Y la ventaja de ese tema es que son gremios privilegiados. No los puede tocar usted. Oiga bien, el colegio les tenía ya asegurada la casa en Las Uvas, por ejemplo, o el vehículo último modelo, porque eso era mercado seguro, habida cuenta del que le había vendido, comprado la plaza para ejercer. Entonces, ese es un ejemplo en las otras áreas que se correcto. y sobre todo en un caso que es el caso de la venta del puesto público. Y eso va a seguir y va a ser difícil de tenerlo, porque el que quiera asegurarse la subsistencia y la sobrevivencia lo va a hacer. Abogado. Interesante lo que dice el doctor Espinal, la Sí. venta del puesto público. Ese es el oro cultivo para la putrefacción de la corrupción. Por un ejemplo, ¿cómo es posible? Mire usted qué interesante. Y voy a secundar lo que ha dicho el doctor con lo siguiente, con este análisis. ¿Cómo es posible que se elevaron los techos de inversión hasta un poco más de 4 millones en campaña para diputados? Y legalmente no llegan ni a 4 millones durante todo su periodo legislativo. Entonces las matemáticas son exactas. De ingresos legales. Exacto, ingresos reales. Ahí hay algo que no encaja, no concuerda. ¿Cómo es posible que yo voy a querer ser diputado o invertir 4 millones o más de 4 millones como lo permite la ley? Entonces, ¿qué sucede? Y solo voy a ir a devengar honradamente 3.600.000 lempiras. Entonces, hay un desfase. Entonces dice uno, aquí no encaja, pero como es el negocio, ¿en dónde está el negocio? En ser persas, en ser agentes financieros, en que un diputado no haga su trabajo como lo debe de hacer, porque hay una enorme deuda legislativa. No han hecho nada por revisar la nueva ley de seguridad social, no han hecho nada por revisar esa ley de empleo por hora, no han hecho nada, pero nada, por revisar la ley penitenciaria de este país, no han hecho nada por revisar los fideicomisos leoninos y las concesiones leoninas. O sea, no les importa nada en el Congreso, sino agarrar billetío para ir a repartir, y ahí es donde está la ganancia. Entonces, ambos coinciden que quienes buscan, algunos, porque no todos, no podemos meter a todos al mismo canasto. Así es. Pero hay unos que buscan ser diputados para ir a fortalecer la corrupción pública, privada, desde este poder del Estado. Y me llama la atención. Así lo ven ustedes. Mire, no, Ramón, no buscan ser diputados. Ya hay alguien que los compró desde antes. Sí, y buscan lucrarse. O sea, y hacen el mandado ahí. Es correcto. El presidente Ascona nos comentaba en su época, por ejemplo, mire, los que venden medicamentos, ahí tienen tantos diputados. Tío. Y el trabajo de esos diputados que pusieron ellos, que lo financiaron, es asegurarse que en el presupuesto queden 1.000 millones para compra de medicamentos. Y nos contaba que un proveedor de medicamentos le pedía adelantado una factura de 20 millones de dólares para comprar en el mes de enero, sin haber incluso aprobado los desembolsos. Le pregunto a usted, doctor, ¿sabe? permítame, ¿en toda licitación pública hay corrupción?
Yo digo que en la mayoría siempre hay la procura de un porcentaje. Se cuenta de una alta responsable de una institución que se resistió a recibirla y le dijeron, el problema es que usted no lo va a recibir, pero el que está detrás de usted sí lo va a recibir. ¿Y qué hago? Bueno, qué difícil luchar con pero ahí es donde, y mire qué interesante que algo que voy a enlazar con lo que dice el doctor Espinal. ¿Qué hizo este Congreso? Suspender la figura del comprador público certificado. Sí. Está suspendida la figura. Estaba en la ley de compras y de contrataciones Está del Estado, y es una obligación. que era una condicionalidad. Exacto, para de la las época. adquisiciones, para las licitaciones y las adquisiciones. Es más, es requisito también que se presente un POA Así es. y un plan operacional anual y un plan de necesidades anual de servicios De cada institución. de cada institución. No lo hacen, están trabajando al romplón. Ajá, y venir a darle este toque al orocultivo, a preparar el camino para abrir más la corrupción, suspendiendo la figura del comprador público certificado. Entonces, y lo que más me llama la atención y me preocupa, porque la gran mayoría de hondureños tenía una enorme expectativa que Libre se iba a ir, iba a cumplir el gobierno de la presidenta Xiomara, 0 actos de corrupción. No estoy señalando que esto es un acto de corrupción, que se debe investigar, pero con solo mencionarlo es preocupante. Y es preocupante cuando el doctor Espinal dice que en Libre hay lilis. Los lilis, se van a poner de moda los lilis. Libres y liebres, lilis. Se va a poner de moda los lilis. No, yo lo he dicho toda la vida. Lo está diciendo, repito, lo está diciendo alguien que simpatiza con Libre. Así el es. doctor Germán Espinal. Y es una fuerza en el que Partido debe de ser Libertad y anticorrupción. Refundación dice, hay libres y hay liebres. Y hay muchas liebres, dice el doctor Espinal. Permítame ir a la pausa. Muy bien. Doctor Espinal, por favor. Dígame. ¿Quería decir algo antes de la pausa? No, la idea es la siguiente. Por ejemplo, uno no cuestiona la capacidad del caso del licenciado Cardona. Es una persona con todas las condiciones profesionales para manejar esa Secretaría de Estado y la política pública, que es una política de impacto social en el cual la presidenta Xiomara Castro se había comprometido. Por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo de la merienda escolar. Es un programa de una beneficencia extraordinaria y de un impacto extraordinario, y la persona que lo maneja ha dado muestras también de entrega y compromiso en ese campo, y creo que es un programa que ha manejado el tema de becas, por ejemplo. Mire, Moncho, Sí. una persona que en un periodo de gobierno se benefició de una beca, ese compromiso de 1.700 millones de fondos en becas para primaria, secundaria y universitaria. El muchacho que tuvo una beca y que creo que se manejó en Cedesol, ese nunca lo voy a olvidar, porque es la movilidad social ascendente para que la sociedad hondureña pueda darse otras características, otro nivel de características de vida, incluso en términos de fuerzas para poder luchar contra la corrupción. Abogado, tenemos un minuto. No hemos sido capaces de ser autogestionables, ni en la administración de los dineros públicos, ni en la administración de la persecución y la aplicación de la ley de justicia en Honduras. Damos pena ajena. Y de remate, la muleta que estábamos pidiendo, que era la CICI, la hicieron pedazos en el Congreso Nacional, y eso es mentira. Mejor, hermano hondureño, enfoquémonos todos en una sola línea a exigirle al Ministerio Público que haga su trabajo. Tribunal Superior de Cuentas haga su trabajo. Corte Suprema de Justicia. Blíndese, impermeabilícese a los favores políticos de quien sea. El que es corrupto, que vaya a la cárcel y que sufre el escarnio y el juicio de toda la sociedad hondureña. Bueno, señores, gracias. Doctor, gracias por atendernos siempre. Por supuesto, Ramón, siempre... ¿Tiene que cambiar funcionario ya la presidenta? Bueno, eso va a ser el Hace tiempo, resultado de este informe, ¿verdad? Ok. Que son 72 horas. Y uno espera pues que se respete también la Ok. presunción de inocencia. Claro, eso es importante. ¿verdad? Es importante. Bueno, gracias, señores, muy amables. Hasta Bien. aquí el programa de hoy. Que pasen una feliz noche.